De terrorismos a terrorismos, 21. El magnicidio de John F. Kennedy, 03, parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Si alguien quisiera realmente matar al presidente de los Estados Unidos, no sería tan difícil. Lo único que tendría que hacer sería meterse con un rifle telescópico en un edificio alto. Imposible defenderse contra un atentado de este tipo. Palabras atribuidas al presidente Kennedy poco antes de viajar a Dallas. No permitas que se olvide que una vez existió, durante un breve pero fulgurante instante, un lugar llamado Camelot, y nunca volverá a ser lo que fue. Canción favorita de Kennedy, evocada por Jacqueline. Un crimen de Estado. La mañana del 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, se distribuyen panfletos que atacan a John Fitzgerald Kennedy, apareciendo la siguiente leyenda en un diario local. Buscado por traición. Este hombre es buscado por actividades traidoras contra Estados Unidos. Condensándose en este título lo que el establishment imperialista opina del presidente, y siendo Texas un dominio de la extrema derecha, se presenta como el lugar adecuado para tenderle una celada. El motivo principal, porque era un cobarde que no consentía en aplastar a Cuba ni en marchar sobre Vietnam. Así pensaban los dirigentes imperialistas aunados a grupos criminales. El Partido de la Guerra había condenado a Kennedy a muerte por algo que, para ser precisos, se sintetizaría en una sentencia más franca. Se busca por ser un traidor al imperialismo. Lyndon Baines Johnson, LBJ, el propio gobernador Connally, miembros del ala derecha del Partido Demócrata, fungían como representantes de los magnates petroleros tejanos. Su elevado nivel de vida y estatus político provenía y dependía de su labor en favor de los chapapoteros, actuando como rabiosos defensores de las exenciones fiscales y demás concesiones que el gobierno le otorgaba a tan poderoso oligopolio, mismo que patentaba la política imperialista norteamericana al lado del complejo industrial militar. Así lo indica el hecho de que fuesen patrocinadores e instigadores de grupos de choque de extrema derecha. Aquella opulenta oligarquía de ultramillonarios era también epítome de un ultraderechismo de rompe y raja. Simpatizaba con el Ku Klux Klan, financiaba a los extremistas John Birch Society, Minutemen y hasta el partido nazi de los Estados Unidos. Ciertamente Dallas estaba convertida en un centro de poder de la extrema derecha norteamericana, teniendo en su seno las organizaciones de ultraderecha más fanáticas, desde cuya óptica, y así se enunciara en una chanza, su posición queda contenida en esta charada. Truman demostró que cualquiera puede ser presidente. Eisenhower demostró que no es necesario tener un presidente. Kennedy está probando que resulta peligroso tener un presidente. No os dejéis confundir por el tono jocoso. Estas frases representan cabalmente la posición de este grupo de poder empresarial. Las sucesiones presidenciales subsiguientes lo comprueban. La oligarquía capitalista norteamericana no requiere de un presidente, sino de un representante en la Casa Blanca. Conforme Kennedy se mantiene firme y proyecta una política de distensión, los imperialistas conciben acciones clandestinas cada vez más extremas para contragolpear la nueva Pax Americana, proponiéndose así dos objetivos primordiales: pegarle a dos pájaros con una sola piedra. Uno, asesinar al presidente Kennedy para dar un golpe de Estado disimulado, merced al cual se pudiesen reposicionar los cuadros imperialistas en su afán de garantizar la intervención en Vietnam. 2. Crear una excusa contundente para invadir Cuba, achacando a un agente castrista el asesinato del presidente de los Estados Unidos. La máquina asesina del imperialismo se revierte en contra del presidente. Una conspiración desde el alto poder se había preparado para asesinarlo. Z.R. Rifle era el nombre codificado de la operación empleada para asesinar a dirigentes incómodos. Tenían en la mira a Fidel Castro, pero he aquí que el rifle giró y lo dirigieron al interior de los Estados Unidos en contra de su propio mandatario. No marcharían bien los negocios del complejo industrial militar sin la invasión a Cuba. Y peor tantito, sin escalada en Vietnam.
Los magnates de los consorcios militares debían de estar disgustados y eso era peligroso porque ellos detentan el poder. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos rondaba los 50.000 millones. Proveía 6.4 millones de empleos civiles y militares y era el sustento de unas cuantas de las más poderosas empresas del país que dependían de los contratos del Pentágono para obtener una rentabilidad del 18% en base a fabricar desde cohetes balísticos intercontinentales hasta cartucheras para las armas de mano de los soldados. Solo una docena de estas empresas, encabezadas por la General Dynamics, General Electric, United Aircraft, Boeing y otras más, disponían de contratos del gobierno por cerca de 6.000 millones. La General Dynamics, ella sola, por más de 1.000 millones. La influencia de esas entidades en el propio Pentágono, el Congreso, el mundo científico técnico y la prensa, era además sobradamente conocido. Miles de helicópteros, Bell, tanques, aviones, cohetes, napalm, listos para ser realizados por los mercaderes de la muerte, enviándolos al extranjero, en donde serían utilizados por los perros de la guerra. El negocio capitalista por excelencia del imperialismo, auspiciado por los monopolios. Y el cobarde de Kennedy, que no cedía y se negaba a declarar la guerra, sino que peor cosa, daba marcha atrás y comienza a retirar asesores y contingentes de Vietnam. Kennedy fue el primer mandatario de la superpotencia que consideró que la Guerra Fría requería de un relajamiento, y fue el primero en dar pasos en esa dirección, haciendo lo imperdonable: iniciar pláticas oficiales con los cubanos castristas en búsqueda de acuerdos para disminuir el distanciamiento, encargándole a William Atwood que se contactara con Carlos Lechuga, embajador cubano en las Naciones Unidas. Ahora se sabe que en el mismo momento en que se cometía el magnicidio, Fidel Castro se reunía con un emisario que Kennedy había enviado a La Habana en misión de paz. Y también se sabe que la CIA actuaba para evitar que tales esfuerzos tuvieran éxito, prosiguiendo con sus actividades clandestinas en contra de la Revolución Cubana, tal y como quedó plasmado en un memorándum enviado por el director de la agencia, John McCone, en mayo del 63, en el que se instaba que no concretasen aquellas conversaciones en acuerdos efectivos. Y para colmo de los belicistas, Kennedy se sale con la suya, llegando a un acuerdo con los soviéticos y británicos que inhibe las pruebas nucleares, firmándose el Tratado de Moscú en agosto del 63. El dios de la guerra y de los infiernos tenía que estar enfadado. Habiendo manifestado desde fines de 1962 sus intenciones de reelegirse, ¿podrá consolidar Kennedy su política y administración progresista en otros 4 años? Los imperialistas deciden que no viva para intentarlo. El viaje del presidente a Texas empezó a planearse casi un año antes de que tuviera lugar. Dicho viaje parecía oportuno por razones políticas. El 5 de junio de 1963, el presidente Kennedy, el vicepresidente Johnson y el gobernador de Texas, Connally, determinaron que la visita oficial del presidente a dicho estado se efectuaría a fines de noviembre. El 4 de octubre se comunicó al gobernador Connally que a él correspondía fundamentalmente planear la agenda. Kennedy entraría en los dominios del clan tejano que con tiempo le prepararía un recibimiento acorde con sus méritos. Al servicio secreto le correspondía determinar la ruta y el cuidado de la misma. Pero lo mismo pudo haber sido el alcalde de Dallas, Roy Cabell, el hermano del subdirector de la CIA, Charles Cabell, depuesto por el presidente Kennedy. El servicio secreto designa a unos tantos cualquiera para cuidar del presidente en tan peligroso trayecto sin emplear a divisiones del ejército. Son los responsables de haber dado todas las facilidades a los francotiradores, apareciendo como partícipes en el complot. De otra manera, no se explica que a sabiendas de que Kennedy estaba en territorio hostil, no por el pueblo de Dallas, que lo recibe afectuosamente, sino por los grupos extremistas que ahí residían, se violasen las reglas básicas de protección. Mr. X Dixie, pues la logística de seguridad implementada fue más que deficiente, incriminatoria para quienes supuestamente estaban para protegerlo. En pocas palabras, lo pusieron a tiro. El 18 de noviembre, apenas 4 días antes de la fatídica fecha, el presidente había visitado Miami. Cancelándose una proyectada travesía a través de las calles, prefirieron trasladarlo en helicóptero del aeropuerto al recinto en el que se celebró el acto público y el regreso por la misma vía aérea.
para cuando era sabido que a principios de mes en Chicago, un fanático que se declaró anti-kennedista se hizo notar con un rifle de alto poder, misma ciudad y mismos días en los que fueron aprehendidos 2 sospechosos de un grupo de 4 similares características, lo que indica que lo estaban cazando a principios del fatídico noviembre. Tan es así que no eran unos cuantos fanáticos o potenciales francotiradores a los que se descubría con facilidad. El complot magnicida involucraba a un número grande de cuasi gángster involucrados en el sector operativo. Ampones derechistas de la peor ralea anticipan lo que vendría. En el caso de Joseph Milter, ultraderechista de Miami, quien en una conversación suspicazmente provocada por un agente de seguridad le comenta que se estaba trabajando en tenderle una celada al presidente, mismo sujeto que fuera identificado en la acera aledaña al depósito de libros en Dallas, presenciando muy complacido el paso de la caravana aquel viernes 22, poco antes de las 12:30 horas. Llevado como un pato hacia un campo de tiro, así es conducido Kennedy junto al gobernador Connally y a sus respectivas esposas. A vuelta de rueda en una limusín descapotada, 18 kilómetros por hora al transitar por la calle Elm, sin escolta de motociclistas laterales que obstruccionaran el ángulo de tiro, por una ruta inapropiada que lo desvía hacia la plaza Dele, dando vuelta por la calle Houston, decisión que fue tomada, anunciada a última hora, el lugar propicio para tenderle una emboscada con 3 equipos de francotiradores, 6 o 7 balazos, 3 o 4 heridas al presidente, o según la ridícula versión oficial, 3 heridas de 3 disparos, todos ellos acertados por un mismo tirador, 2 a Kennedy y 1 a Connally. Imposible. Se desconoce con precisión el ataque efectuado porque la gran conjura funcionó no solo para matarlo, sino también para encubrir el crimen y crear una versión falsa. El informe es una burla centrada en la falsedad de que Lee Harvey Oswald era un excelente tirador, bueno, un mediano tirador, cuando que para realizar 3 disparos en 5.6 segundos con un rifle de retrocarga y una mira telescópica chueca, según ellos, no se necesitaba en realidad ser un experto. 4 expertos tiradores dieron testimonio. Según ellos, con la mira telescópica y las características del rifle de Oswald, aún un hombre no muy entrenado en el manejo de ese tipo de arma podía haber hecho blanco fácilmente. La mira telescópica debió ser muy útil al asesino para accionar el cargador sin perder de vista el blanco, que a la distancia que él estaba se movía con extrema lentitud. Uno de los expertos calificó el tiro que hirió al presidente en el cuello de muy fácil y el tiro que le hirió en la cabeza de fácil, teniendo en cuenta la distancia aproximada a la que el presidente se hallaba en esos momentos. Según el mayor Anderson, que estudió las calificaciones de Oswald en la Marina, Oswald era un buen tirador, algo mejor que el promedio de los que habían recibido el mismo entrenamiento y comparado con un civil, era un tirador muy bueno y excelente. Después se dirá que la mira era defectuosa, cuando que desde la guerra civil ha habido rifles automáticos en los Estados Unidos, por lo que Oswald bien pudo comprar con toda facilidad uno así en Dallas sin dejar constancia de la compra, y resulta que pidió uno por correo utilizando un seudónimo que traía en credenciales falsas, le confiscan cuando es arrestado. Gran farsa, y lo que es peor, falsificaron las pruebas realizadas por los expertos, haciendo creer que habían efectuado los disparos con facilidad en el tiempo supuesto. Otras fuentes tuvieron que desmentirlo. La bala dirigida a la cabeza fue mortífera, la otra fue única en la historia, la que contraviniendo las leyes espaciotemporales explica 3 heridas causadas a Kennedy y 4 a Connally, una bala que entraba por el lado del cuerpo para salir por otro no correspondiente, una bala que se suspendió en el aire y zigzagueó para penetrar en otro cuerpo, una prodigiosa bala que terminó casi intacta en una camilla de Parkland Memorial Hospital de Dallas. Solo en las caricaturas se pueden ver estos prodigios, una bala mágica. Con respecto a la secuencia de 3 disparos, el informe Warren no deja de contradecirse. La afirmación primaria es de que Lee Harvey Oswald disparó 3 veces desde el extremo este del 6º piso del depósito de libros y acertó los 3 disparos. Así se muestra en un diagrama en el que se indica la posición del auto y la trayectoria de los 3 disparos, considerándose que el primero hiera a Kennedy por la espalda, a pesar de que un roble obstruía tal disparo. El segundo hiera al gobernador Connally y el tercero da en la cabeza del presidente. Después de la herida del cuello, otra bala penetró por la nuca del presidente y salió por la parte superior derecha del cráneo.
y en el momento en que fue herido en la cabeza, el presidente se hallaba a 88 metros de la ventana del sexto piso, un ángulo aproximado de inclinación de 150 grados 21 minutos, acorde con el cual el tiro procedía de un punto situado arriba y atrás del presidente. Empero, el hecho inobjetable de que un disparo hirió a un transeúnte y de que la película de Abraham Zapruder mide el tiempo acontecido, tiró por los suelos la reconstrucción original. Pero la comisión ha conseguido determinar si la bala que se perdió fue la primera, la segunda o la tercera, porque los testimonios se contradicen entre sí y la verificación científica es imposible. Probablemente 2 balas produjeron todas las heridas sufridas por el presidente y el gobernador, admitiendo la comisión que el gobernador fue herido por la espalda, en el pecho, en la muñeca derecha y en el muslo izquierdo.